Assalamu alaikum warahmatullah. Inshallah me confirman que se escucha bien el audio y que se ve bien y comenzamos inshallah. La hermana Liliana, la hermana Kelly, la hermana Raka, alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Hermano Eric, alaikum salam warahmatullah. Barakallah fik por su dua. ¿Se escucha bien? Se ve bien. Bueno, alhamdulillah. Barakallah fik a la hermana Mariam, que me confirma que se escucha y se ve bien. Podemos comenzar entonces con nuestra clase de estudios sobre la Shahada. Esta es nuestra clase número 6 sobre este tema y comenzamos pidiendo a Allah Azza wa Jal que conceda que la luz del Corán y la luz del conocimiento pueda ingresar en nuestros corazones y que a través del ikhlas, de la sinceridad, podamos implementar esto, inshallah, para mejorar nuestra relación con Allah y mejorar, inshallah, nuestro din. En clases anteriores hemos hablado sobre otras condiciones de la ilaha illallah. En la primera clase hablamos sobre la condición del conocimiento, el ilm. En la segunda clase hablamos sobre la condición de la certeza o el yaqin. En la tercera clase hablamos sobre la condición de la aceptación o el kabul. En la cuarta clase hablamos sobre la condición de la entrega o el acatamiento, el inqiyad. Y en la clase anterior hablamos sobre la veracidad o el sidq. Nuestra clase de hoy se trata sobre una condición muy especial que es al-ikhlas. Es decir, que cuando decimos la shahada, cuando pronunciamos la shahada, cuando sentimos la shahada, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, lo hacemos con un corazón sincero y únicamente esperando y anhelando de Allah. La complacencia, la misericordia, la aceptación, todo lo que esperemos por pronunciar esa shahada, por sentir esa shahada, tiene que venir únicamente de Allah. Entonces, para entender qué significa el ikhlas respecto a la shahada, tenemos que entender su opuesto. Es decir, cuando decimos que la shahada tiene que ser dicha o sentida con ikhlas, es decir, con sinceridad, lo opuesto a la sinceridad es shirk. Entonces, ¿qué significa esto? Es decir, que cuando pronunciamos la shahada, cuando sentimos la shahada, nuestra intención en ello debe ser la de complacer, esperar y anhelar únicamente de Allah y de absolutamente nadie más. Y esto es obviamente algo que los sabios denominan muraqabatan niyya o estar conscientes y vigilantes de nuestra intención. Porque no es suficiente con que cuando yo me hice musulmán hace 20 años atrás, fui sincero en ese momento, porque digamos, el ikhlas puede corromperse. Entonces se necesita una, una muraqaba, un estado de vigilancia permanente sobre lo que sentimos en nuestro corazón respecto a la ilaha illallah y estar siempre vigilantes y conscientes
de ese estado. Allah Azza wa Jal dice en un versículo del Sagrado Corán que está en la Sura 39, versículos 2 y 3, dice: Inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlisan lahuddin ala lillahi dinul khalis. Allah Azza wa Jal le habla al profeta Muhammad y le dice: te he revelado el libro con la verdad. Adora solo a Allah rindiéndole culto sincero. ¿Acaso no se le debe rendir culto sincero únicamente a Allah? Allah Azza wa Jal le dice al profeta sallallahu alaihi wasallam en este versículo que él le ha revelado el libro. Y que este libro que Allah Azza wa Jal le ha revelado al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam contiene la verdad. Y que este contener la verdad tiene un objetivo, es decir, tiene una razón. Y que el objetivo de esta razón por la cual Allah Azza wa Jal le revela el libro al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es la adoración. Pero esta palabra adoración, ibada, digamos, viene condicionada por una descripción. No es solamente te he revelado el libro para que adores a Allah, sino que la palabra ibada viene condicionada por una palabra que es mukhlisan, viene de la palabra ikhlas. Es decir, para que adores a Allah sinceramente. ¿Qué significa sinceramente? Porque Allah Azza wa Jal pone esto en el contexto de que, que el objetivo de la creación es la adoración. Como cuando nosotros sabemos el versículo que dice: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. No he creado a los genios y a los seres humanos sino para que me adoren. Pero hay un sentido de exclusividad. ¿Sí? La ilaha illallah significa, desde un punto de vista lingüístico, no hay Dios sino Allah, pero desde un punto de vista teológico, es decir, específico, comprendiendo el significado, significa no se debe adorar sino Allah. Es decir, la ibada tiene que ser mukhlisan, es decir, sincera, pero también con sentido de exclusividad. Se debe dedicar únicamente a Allah. Entonces, Allah Azza wa Jal le está diciendo al profeta sallallahu alaihi wasallam que eh, los actos de adoración que vaya a hacer tienen que tener esta característica. ¿Sí? Tienen que ser sinceros, es decir, buscando complacerlo únicamente a él, y por el otro lado, de forma exclusiva. Es decir, la ilaha, cuando decimos la ilaha, estamos diciendo no hay divinidad con derecho a ser adorado excepto Allah. Es decir, nadie merece actos de adoración excepto Allah. No hay que dedicar actos de adoración excepto Allah. Allah no acepta actos de adoración excepto que sean dedicados únicamente a Él. Esto es, de alguna manera, el significado que la palabra ikhlas tiene. Entonces, Allah Azza wa Jal está diciendo en este versículo que eh, nuestros actos de adoración, y digamos en el final del versículo Allah Azza wa Jal dice: Ala lillahi dinul khalis. Y dice: Fa'budillahi mukhlisan lahuddin. Es decir, adora a Allah con sinceridad, dedicándole a Él el din. ¿Sí? La palabra din nosotros generalmente la traducimos como religión, pero significa modo de vida, tu vida. Entonces, es como que el, Allah Azza wa Jal nos está pidiendo que no solamente lo que podemos considerar normalmente actos de adoración como ritos cultuales, sino toda nuestra vida la dediquemos como acto de adoración únicamente a Allah. Y por eso es que los sabios, cuando hacen, eh, definen la palabra ibada, dicen: ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al aqwali wal a'mali al batina wal zahira. Dice, los sabios, cuando tratan de definir qué es la ibada, ponen una definición muy genérica y dicen todo aquello que Allah ama y se complace. Eso es adoración, ya sean palabras o sean obras. Y dicen además tanto aparentes como ocultas, es decir, hay obras que son externas, que las hacemos con las manos,
que son visibles. Pero hay otras obras que son internas, es decir, actos de conciencia y actos del corazón. Y lo mismo las palabras. Hay palabras que son externas, son audibles, pero hay otras palabras, como por ejemplo cuando pensamos o cuando hacemos dhikr sin pronunciarlo, pero está en nuestro, digamos, en nuestra mente, eso, cualquier acción que hagamos de aquellas que Allah Azza wa Jal ama y se complace, y son hechas con esa intención, Allah Azza wa Jal los acepta como un acto de adoración. Y lo que nos está diciendo el versículo es que todo esto debe dedicarse únicamente a Allah. En otro versículo del Sagrado Corán dice: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ. Otra vez, en este versículo, que está en la Sura 98, el versículo 5, Allah Azza wa Jal menciona el ibada, el ikhlas y el din. Son tres palabras que se repiten, estaban exactamente igual en el versículo anterior. Dice, únicamente se les ordenaba que adoraran a Allah con sinceridad, fueran monoteístas puros, que realizaran la oración y pagaban el zakat, pues esta es la verdadera religión. Entonces, es como que Allah Azza wa Jal está estableciendo una relación entre estas cosas. El ibada, la adoración, que comienza obviamente con la ilaha illallah, no es solamente los actos de adoración que se mencionan como hacer la oración o pagar el zakat están citados a modo de ejemplo, de importancia, pero no de que son los únicos, porque dice lahuddin, a él toda la religión o todo lo que uno hace en la vida, pero la palabra clave de lo que estamos estudiando aquí en esta clase es mukhlisina, es decir, sinceramente, exclusivamente. La adoración se debe únicamente a Allah. Ahora, aquí hay una palabra más en este versículo, porque dice mukhlisina lahuddin hunafa. Hunafa, lo traducimos aquí como monoteístas puros, porque generalmente se relaciona la palabra Hanif con Ibrahim, con el profeta Ibrahim, que Allah lo describe de esa manera en el Sagrado Corán. La palabra Hanif tiene que ver con un significado de pureza y hasta de inocencia en la acción. ¿Qué significa pureza o inocencia aquí en la palabra Hanif? Es decir, que no tiene segundas intenciones, que no tiene agendas ocultas. Es decir, no digo la ilaha illallah y adoro a Allah con alguna agenda oculta, ya sea una agenda de interés personal, una agenda de interés político, no importa. Allah Azza wa Jalla nos está diciendo que la adoración, que nuestra relación con la ilaha illallah debe ser mukhlisan y hanifa. Es decir, tiene que ser sincera y la otra palabra dijimos eh, como inocente, sin segundas intenciones, sin tener agentes o una agenda oculta. ¿Sí? Allah Azza wa Jal dice en otro versículo, que está en la Sura 39, el versículo 14, dice, قُلِ اللَّهِ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ فَأَعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسَرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Este versículo es muy interesante. Allah Azza wa Jal dice, diles, es decir, le dice al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero este qul también es una orden para nosotros, es decir, diles al resto de las personas, yo adoro solamente a Allah y le rindo culto sincero. Allahi a'bud, yo adoro a Allah, mukhlisan lahuddin, y le rindo culto sincero, es decir, lo adoro solamente a Él, con sinceridad dedico mi vida a Él. Todas estas son traducciones válidas para esta frase. Ahora, hasta aquí es una afirmación. Allah Azza wa Jal dice, diles esto. Es decir, yo adoro a Allah. Mis actos de oración los dedico únicamente a Allah. Mukhlisan, con sinceridad,
dedico, o con exclusividad le dedico mi vida, mi religión a Allah. Pero nosotros, yo dije al principio de la clase que lo opuesto a la sinceridad era el shirk, ¿no es cierto? Es decir, dedicarlo o anhelar algo distinto. Allah Azza wa Jal comienza este versículo haciendo una afirmación con respecto al Tawhid. Adoro a Allah y le dedico mi adoración sincera, o mi vida, mi religión sinceramente a Allah. Lo que viene después dice, "Fa'budu ma shi'tum min duni", pero ustedes adoren lo que quieran en lugar de él. ¿Qué es adorar a otro fuera de él? Es un acto de shirk. Entonces, Allah Azza wa Jal, sin utilizar la palabra tawhid y la palabra shirk, está diciendo adorar solamente a Allah, ser sincero y dedicar exclusivamente el din a Allah. Su opuesto es adorar otra cosa que Allah. Es decir, esto es el ikhlas y el tawhid, y esto es el shirk. ¿Sí? Y lo muy interesante es la frase que viene después, porque dice, Innal khasirin alladhina khasaru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah. Dice, los perdedores serán los que se lleven a la ruina a sí mismos y a su gente el día de la resurrección. Ala dhalika huwa al-khusran al-mubin. ¿Acaso no es esa, eh, digamos, la peor ruina? Esta es una frase muy interesante porque las personas que tienen sinceridad en su din y tienen esta característica de ser inocentes con respecto a agendas ocultas en su intención de adorarla y de llevar la religión, generalmente son criticados por las personas que aman esta dunya y que actúan y hacen sus, digamos, tienen agendas muy pensadas para este mundo, como que si dejan de comer o de tomar cosas que son ricas, se están perdiendo de los placeres. O si no utilizan medios fraudulentos o usura o acaparamiento o otras de las, digamos, de las prohibiciones que hay con respecto a lo que es la vida económica del musulmán, dice, no, sos un perdedor, sos un loser, así nunca vas a lograr hacer dinero o hacer fama, o tienes que mentir de alguna manera, tienes que engañar, tienes que utilizar la usura, tienes que abusar de alguna manera para poder llegar al éxito, para poder llegar a la riqueza. Pero Allah Azza wa Jal aquí está diciendo, adoren solamente a Allah con sinceridad, si no adoren lo que quieran. Dice, los verdaderos perdedores, los verdaderos losers, son aquellos que se corrompen y se pierden y se arruinan a sí mismos y a su gente, waslihim, dice. Es decir, que una persona muchas veces puede verse corrompida por su entorno, pero que, digamos, lo peor, o sea, el peor perdedor y loser es aquel que el día del juicio se da cuenta que eran todas alucinaciones lo que tenía en este mundo, que por perseguir una dunya efímera, en realidad sacrificó su eternidad. Y entonces Allah Azza wa Jal dice, los verdaderos perdedores son los que se pierden, los que se comprometen, los que comprometen su tawhid y su din en este mundo por algún beneficio mundano, en este caso dice por dedicar actos de adoración y dedicar ese ikhlas en el din a otros, ¿sí? Es decir, no vivir tu vida según lo que quiere Allah, sino vivir tu vida lo que quieren otros, ya sea la pasión o intereses externos. Dice, esos son los que realmente van a perder el día del juicio. Y Allah Azza wa Jal termina la frase diciendo, Ala dhika, ala dhalika huwa al-khusran al-mubin. ¿Acaso no es eso la peor de las ruinas? Es decir, si uno no va a llegar a ciertas cosas en este mundo porque se limita a hacerlo a través de los medios lícitos, está bien, no se está perdiendo de nada en realidad, porque el que realmente está perdiendo es aquella persona que obtiene aquello de una manera que no debería. Entonces Allah Azza wa Jalla nos está diciendo, aquellos que sacrifiquen ciertas cosas por seguir su ética, por seguir haciendo lo que es correcto, por seguir haciendo aquello que complace a Allah, no lo que complace a su nafs, a su ego o a otras personas, ese está en el buen camino. El otro
El que compromete todo esto es la persona que realmente va a estar en la, eh, en, digamos, va a ser un perdedor en el más allá. Y en un hadiz, el profeta sallallahu alaihi wasallam, nosotros hemos visto hadices del profeta que hablan sobre condiciones de la shahada, ¿no es cierto? Como dice el profeta, aquella persona cuyas últimas palabras sean la ilaha illallah entrará al paraíso. Eh, en una narración dice, yabtaghi bidhalika wajhullah. Dice, aquella persona que diga la ilaha illallah y desee con eso el rostro, alcanzar el rostro de Allah, es decir, sea mukhlis, sea sincero en ello, entonces va a entrar al paraíso, va a estar a salvo del infierno. Es decir, este hadith del profeta sallallahu pone esta condición del ikhlas. Y abtaghi bidalika, es decir, desea con ello la complacencia de Allah, no desea complacer a nadie más. Y hay un hadith muy interesante que es un diálogo entre Abu Huraira radhiallahu anhu, y el profeta sallallahu alaihi wasallam, en el cual Abu Huraira le pregunta, le dice, ¿cuál va a ser la persona más beneficiada por tu intercesión, al-Shafa'a, el día del juicio? Es decir, el día del juicio el profeta sallallahu alaihi wasallam va a interceder por algunas personas. Y Abu Huraira le dice, ¿quién va a ser la persona más afortunada en recibir tu intercesión el día del juicio? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam comienza la respuesta dándole un elogio a Abu Huraira. Le dice, eh, no pensé que nadie me iba a preguntar sobre este punto en específico, excepto tú, Abu Huraira, por lo que he visto el interés que tienes en el hadith. ¿Sí? Es decir, en aprender las enseñanzas del profeta sallallahu alaihi wasallam. Por eso decimos el Corán y la Sunna, el Corán y el hadith. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam elogia a Abu Huraira porque le dice, no me imaginé que nadie más me fuera a hacer esta pregunta excepto tú, porque tienes siempre un interés muy grande en el hadith, es decir, en las palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y él dice, أسعد الناس في شفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. Dice, la persona que será la más feliz o la más bendecida en recibir mi intercesión el día del juicio será la que diga la ilaha illallah khalisan min qalbihi, sinceramente con el corazón o con el alma. Y esta es, digamos, eh, como una frase muy específica del profeta sallallahu alaihi wasallam, porque dice, la persona más bendecida en recibir mi intercesión el día del juicio, y el profeta sallallahu alaihi wasallam no dice una acción, ¿sí? No dice la que más ore, la que más haga caridad, la que... No, el profeta describe algo que tiene lugar en el corazón. Es decir, todas las personas pueden hacerlo. Dice, ¿quién va a ser la que diga la ilaha illallah? Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam a ese la ilaha illallah le pone una condición, que es nuestra clase de hoy. Dice, khalisan min qalbihi aw nafsihi. Y usa una forma en el idioma árabe que compartimos en el idioma español. En el idioma español también decimos que lo diga de corazón. ¿Sí? Que lo diga de corazón o que lo diga con el alma. En el idioma español decimos esa frase para significar que tiene que ser honesto. No puede ser un juego de palabras o no puede ser simplemente palabras pero que no tienen profundidad. No. Cuando nosotros decimos quiero que lo digas con el corazón o tiene que salir del corazón o que lo diga con el alma, queremos decir que tiene que ser algo muy sincero, muy honesto. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam utiliza esa misma construcción que se usa en el idioma árabe para hablar de la shahada. Entonces dice, Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Y aquel que diga la ilaha illallah sinceramente, desde el corazón o desde el alma. O nafs también podría considerarse como desde su interior, algo que realmente le salga del interior, que no salga solamente de su lengua. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam está haciendo como un énfasis, acá está poniendo una condición en que ese la ilaha illallah tiene que tener sinceridad, tiene que ser honesta, tiene que ser muy sincero y como dijimos, relaciona esa sinceridad
con lo profundo del corazón, con lo interno, con lo que sale del alma. ¿Sí? Es decir, una creencia sincera, no, no una fabricación. Es decir, solamente decir la ilaha illallah no es suficiente, ese la ilaha illallah tiene que ser sincero y honesto de corazón. Entonces, esto es algo, por eso yo decía en un momento esta cuestión de muraqabat mía o de estar siempre revisando nuestra intención. ¿Por qué decimos la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? ¿Realmente soy musulmán porque es mi elección? ¿O hay algún condicionamiento externo? ¿O me lo pusieron como condición para algo? ¿O simplemente soy musulmán porque mis padres me criaron así? ¿O porque es, digamos, una condición cultural o familiar? Y obviamente, como en todas las clases, quiero repetir que estos estudios sobre la Shahada no son para juzgar a los otros, no es para que nos crezca este dedo de juzgar a los demás. Todas estas clases son para que nosotros miremos hacia nuestro interior y veamos el estado en el cual nosotros estamos con respecto a la Shahada. Porque claro, decimos la ilaha illallah y esperamos encontrarnos con el beneficio de decir la ilaha illallah el día del juicio. Pero para encontrarnos con ese beneficio tenemos que estudiar todos estos estudios sobre la Shahada, condiciones de la Shahada, para que realmente nos sirvan el día del juicio. Ahora, eh, quiero analizar con ustedes un hadiz para finalizar esta clase, en la cual el profeta sallallahu alaihi wasallam nos da un ejemplo práctico, muy práctico, ¿sí? De qué le puede pasar a una persona si digamos, esta sinceridad en su corazón se corrompe. Entonces, este es un hadiz auténtico, está en Sahih Muslim, y Abu Huraira, una vez más, narra que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, los primeros en ser juzgados el día del juicio e ingresados al infierno son tres. Juzgados e ingresados al infierno son tres, las primeras. ¿Sí? O sea, el profeta Sallallahu nos va a describir tres personas. Y estas tres personas tienen unas características por las cuales Allah Azza wa Jal, digamos, los va a juzgar primero como ejemplo para la humanidad. Y van a ser los primeros en entrar al infierno. Eso debería hacernos pensar. Pero lo interesante es lo que, lo que menciona, los tres tipos de personas que menciona. Dice, el primero es una persona que murió en combate. Y entonces Allah le pregunta, ¿cómo has muerto? Es decir, que todas las gracias que te di, ¿cómo fue tu vida? Y esta persona va a decir, combatí por tu causa hasta morir. Es decir, mi compromiso era tal con tu religión, con tu din, contigo, que di mi vida. Di mi vida completamente. Y Allah Azza wa Jal le va a decir, mientes. Allah Azza wa Jal conoce lo que hay aquí adentro, ¿verdad? La persona dice, yo combatí por tu causa. Y Allah le va a decir, mientes. Y los ángeles testigos van a decir, mientes. Allah Azza wa Jal le va a decir, combatiste para que la gente diga qué valiente que es. Y fue dicho. Es decir, la intención de esta persona era complacer a Allah, era que Allah estuviera contento, era algo realmente por la causa de Allah, o esa sinceridad, honestidad se había vista corrupta por su propio ego. Él lo que quería es que las personas dijeran qué valiente que es, qué gran soldado. Y Allah Azza wa Jal dice, y fue dicho, Waqil. Es decir, tuviste una intención al hacer esa obra y esa intención se concretó. Es decir, la recompensa que esperabas no era de mí, la recompensa que esperabas era que la gente pensara bien de ti. ¿Recuerdan aquel hadiz? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Si todas las acciones dependen de la intención y cada persona obtendrá la recompensa acorde a su intención, la intención era que la gente pensara y dijera qué valiente, y fue dicho. Y esa persona va a ser arrastrada al infierno.
Luego va a venir una segunda persona, a la cual Allah le concedió mucho conocimiento y memorizaba el Corán. La segunda persona en ingresar al infierno. Y Allah Azza wa Jal le va a decir, ¿qué recibiste de mí? Y esta persona va a decir, recibí el conocimiento y memoricé el Corán. Y Allah Azza wa Jal le va a preguntar, ¿y qué hiciste con eso? Y la persona va a decir, enseñé el conocimiento y enseñé el Corán por tu causa, por amor a ti. Y Allah Azza wa Jal le va a decir, mientes, mientes. Enseñaste para que la gente diga qué sabio que es o qué bella recitación que tiene. Y va a ser, y fue dicho, la gente lo dijo, esa fue tu recompensa. Entonces Allah Azza wa Jal va a ordenar y esa persona va a ser ingresada al infierno. Y va a venir un tercero y Allah le va a decir, ¿qué te di? ¿Cuáles fueron mis bendiciones sobre ti? Y esta persona va a decir, tenía mucha riqueza, millonario. Si, ¿qué hiciste con ello? Y entonces esta persona va a decir, no encontré ninguna causa por las causas que tú te complaces sin que hubiera dado mucho dinero en ello. Como construir mezquitas, colegios, hospitales, ayudar a las viudas, ayudar a los huérfanos, alimentar al pobre, al necesitado. Y Allah le va a decir, mientes. Y los ángeles van a decir, mientes. Diste para que la gente diga qué generoso. Y fue dicho. Y esa persona será también arrastrada al infierno. Es decir, este hadiz, que como dijimos es un hadiz auténtico, está en Sahih Muslim, muestra cómo una acción puede ser gigante, enorme, pero si no está acompañada de la sinceridad, carece de valor y puede ser causa de castigo en vez de causa de recompensa. Por eso es que revisar constantemente y purificar nuestra intención en las acciones y no dejarnos engañar por Shaitán y por nuestro propio ego, que digamos el juego de Shaitán es que no te hagas musulmán, que no digas la ilaha illallah. Pero si te has hecho musulmán y dices la ilaha illallah, que no seas sincero. Siempre va a tratar de hacer algo para que no obtengas la salvación. Lo mismo con las obras. Shaitán va a tratar de seducirte para que no hagas, va a tratar de sembrarte todas las dudas para que no hagas una buena acción. Pero si no puede evitar que hagas una buena acción, va a tratar de corromper tu recompensa a través de corromper tu intención, tu sinceridad. Y por eso es que es muy importante que reflexionemos sobre este concepto. El concepto de el ikhlas, el concepto de la sinceridad, de la exclusividad a Allah Azza wa Jal, y de estar permanentemente reflexionando. ¿Por qué hago la shahada? ¿Por qué soy musulmán? ¿Por qué adoro a Allah? ¿Por qué voy a realizar esta acción? Y si descubrimos algo en nuestro corazón, en la honestidad con nosotros mismos, porque vuelvo a decir, esto no es para juzgar a nadie más, esto es para juzgarnos a nosotros mismos, para conocernos a nosotros mismos. Si descubro algo de lo que no estoy satisfecho con respecto a mi intención, Allah Azza wa Jal siempre nos da la oportunidad de purificar nuestra intención para que nuestras acciones sean aceptadas, para que nuestra shahada sea aceptada. Pero esto es un estado de conciencia el cual hay que mantenerse permanente en él. Quiero Allah Azza wa Jal guiar nuestros corazones, eh, concedernos el ikhlas, la sinceridad de mirarnos en nosotros mismos y ver aquellas cosas las cuales no estamos orgullosos o no nos complacen de nosotros mismos y nos dé luz para verlas y nos dé fortaleza para cambiarlas. Porque para eso se necesita mucha fortaleza y mucha valentía, para darse cuenta de que eh,
uno no es exactamente lo que uno piensa de sí mismo, sino de que uno tiene que revisar su intención, porque tanto Shaitán como nuestro propio nafs, nuestro propio ego, nos juegan ese juego para corromper nuestra sinceridad, nuestro ikhlas, nuestra intención. Y entonces permanentemente estar en este estado de murácaba, de vigilancia, de conciencia, para mirar nuestra shahada, observar nuestra shahada. Y que siempre estemos pronunciando esa shahada no por costumbre, no por tradición, no por algún condicionamiento externo, sino porque únicamente anhelamos su misericordia, su compasión, su ruida, su complacencia. Barakallah fik, los espero inshallah en otra de nuestras clases. Vamos a seguir analizando esto que dimos por llamar estudios sobre la shahada. Barakallah fikum, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.